Muy buenos días, saludos a todos aquí en cabina y a la radio audiencia que nos sintoniza, nos favorece con su sintonía. Contento, alegre por este privilegio que se nos da de intentar informar a la población. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante con un invitado de lujo, amigo personal, el doctor Miguel Ángel Urbáez. Él es oncólogo, ginecólogo o gineco-oncólogo, como también se le llama, y él labora en el Centro Médico UCE, donde además funge como coordinador de la residencia de ese centro de ginecología y es también uno del staff, parte del staff del hospital de la maternidad San Lorenzo de Los Minas, donde funge como oncólogo, ginecólogo o gineco-oncólogo, repito. El tema de hoy es la pareja y el virus del papiloma humano, el VPH, y la pareja y el impacto que tiene a propósito de que los ginecólogos y los urólogos manejamos estos pacientes en conjunto. Buenos días, doctor Miguel Ángel Urbáez. Bien, muy buenos días, agradeciendo la invitación que se nos hace y la oportunidad de poder orientar a la población por esta importante plataforma. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea de provecho para nuestros oyentes y para nosotros también. Entonces, iniciando, doctor Miguel Ángel Urbáez, como dijo Wellington, ginecólogo-oncólogo, el tema de las parejas y del VPH, el virus del papiloma humano, ¿cómo podemos abordar este tema que, aunque parezca fácil, es un poco complejo porque hay muchos mitos que en el transcurso del programa pues iremos respondiendo? ¿Cómo abordamos este tema en la pareja cuando muchas veces, por ejemplo, uno de los mitos que cuando hay un diagnóstico de papiloma pues se piensa en promiscuidad? Sin embargo, yo creo que es un tema que hay que manejarlo con mucha ética, con mucha prudencia. ¿Cómo ustedes abordan este tipo de temas? Bien, esa es una pregunta muy frecuente, es probablemente la pregunta que nunca falta cuando nosotros hacemos un diagnóstico de virus del papiloma humano de primera intención en la consulta de una de nuestras pacientes. Lo primero que la paciente dice es eso: pues mi marido me fue infiel, pues hay alguien más. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto es un virus que se necesita contacto sexual para tener el mismo, y hoy en día es el virus de transmisión sexual que más, o la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se dice que alrededor del 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de sus vidas han tenido contacto con este virus o lo tienen en el momento, ya sea una mujer o un hombre. Entonces, respondiendo a su pregunta, doctor, como muy bien usted dice, es un tema que hay que manejarlo con mucha ética, y hay preguntas que el médico tiene que hacerle a esa paciente, como por ejemplo, cuando ella tiene la duda de si su marido le ha sido infiel debido al hecho de que le hemos diagnosticado este virus y ella sabiendo que se infecta de manera sexual. Entonces la primera pregunta sería si ella ha tenido otra pareja anterior a su marido o si su marido ha tenido otra pareja anterior a ella, y es muy probable que el virus venga desde ese momento y que ese virus se haya manifestado solamente en la fase latente, que es donde lo tienen la mayoría de las personas. Cuando hablo de fase latente me refiero a aquella persona que tiene virus del papiloma humano pero no tiene ninguna manifestación clínica, ni tampoco en los chequeos de rutina, en el caso de la mujer como en un Papá Nicolau, no nos ha dado ninguna alerta de la presencia del virus. Entonces esa sería la respuesta más acertada ante la duda de si la pareja le está siendo infiel por el hecho de que le diagnosticamos el virus del papiloma humano. Usted tocó algo muy importante acerca de que si la pareja o la persona ya había tenido otra pareja anteriormente. ¿Cuál sería el tiempo de manifestación después del contacto con el virus, doctor? Bien, eso es variable porque hay distintos tipos de virus. Hay virus que tienen más virulencia que otros y hay también sistemas inmunológicos de las personas en particular que podrían responder de manera diferente. Hay personas que pueden contagiarse del virus y tenerlo en la fase latente, repito, o sea que no hay ninguna manifestación clínica ni nada por toda su vida. Y hay personas que se infectan ahora y en 6 meses de pronto empiezan las manifestaciones clínicas dependiendo del tipo de virus que tenga esta persona. Hoy por hoy nosotros tenemos la información que tú nos das de que el 80% de las personas o tienen o van a estar expuestos al virus, y la gente tiene acceso a la información, Miguel. Mucha gente cuando lee la palabra
de que tengo un virus que no se cura, se llena de ansiedad. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bien, fíjate, ahí difiero un poco de ese comentario que hacen las personas de que no se cura. Realmente el virus del papiloma humano es un virus que no guarda memoria inmunológica. Cuando estoy hablando de que no guarda memoria inmunológica, me refiero a que es un virus que la memoria del virus en tu sistema inmunológico no se queda en tu organismo. O sea, porque hay dos tipos de virus, bajo riesgo, alto riesgo. El de bajo riesgo se estima, dependiendo de la población de estudio, que el 60-80% de las personas que padecen de virus de bajo riesgo se le puede quitar sola sin ningún tratamiento, y por igual el de alto riesgo, dependiendo de la población en estudio, porque hay poblaciones que son más propensas a que el virus pues de pronto persista más, y otras a que el virus se le quite. Entonces, cuando se trata de virus de alto riesgo, más o menos el 40-50% de las personas que lo padecen se le puede quitar solo sin ningún tratamiento. Ese es el bajo riesgo. Ese es el alto riesgo. El alto riesgo. 60-80% el bajo riesgo, más o menos 40-50% el alto riesgo. Y podría, por ejemplo, en esos casos, porque estamos hablando del tema de las parejas, y es importante pues llevar todas las informaciones que podamos pues darle a nuestros radio oyentes. Una persona que nace y se contagia al nacimiento, ¿puede esta persona no tener síntomas, nació y en 15, 20 años desarrollar la presencia de algunas lesiones relacionadas al papiloma humano, al virus? Bien, resaltar que estas personas que se contagian del virus en el nacimiento, eso le llamamos transmisión vertical. Es aquella paciente que tiene virus del papiloma humano, por ejemplo, de bajo riesgo, que es el que tiene la propensión de provocar la presencia de condilomas o verrugas genitales. Si una mujer tiene condilomas en el canal vaginal y se somete esta mujer a un parto vaginal, por el paso del canal de parto, el producto puede verse ahí infectado con el virus, al tener contacto con estas verrugas, con el fluido contaminado con el virus de la madre. Entonces, este bebé, las manifestaciones clínicas a futuro, en su mayoría se pueden ver a nivel de la orofaringe. Entonces, no todos podrían presentar síntomas, pero sí hay un grupo de estas personas, de estos bebés que nacen con el virus del papiloma humano o que se contagian durante el nacimiento, más bien, que podrían presentar síntomas. Doctor Urbáez, cuando nosotros estamos hablándole a la población y hablamos de que la población general tiene un alto riesgo de contagiarse con el virus, pero esto es diferente a cuando nosotros clasificamos el virus en alto riesgo y bajo riesgo. Cuando nos referimos a esa clasificación en particular, ¿de qué riesgo estamos hablando? Bien, realmente el virus inicialmente se tipificó con la palabra riesgo, pero no necesariamente quiere decir que todas las personas que tengan virus del papiloma humano corren un riesgo. ¿Me entiendes? Si no, fue una forma de clasificar el virus, por decir así. Entonces, se refiere a bajo riesgo porque el de bajo riesgo no tiene la posibilidad de terminar en un cáncer. Y el de alto riesgo, pues sí, las personas que tienen el virus de alto riesgo, pues sí tienen la probabilidad de terminar en un cáncer. Ya sea un cáncer de cervix, cáncer de vagina o cáncer de vulva, aunque es más escaso el cáncer de vulva a causa del virus del papiloma humano. A diferencia del cáncer de cervix, estamos hablando específicamente de las mujeres, ¿no? Pero sí, a eso es que se refiere el riesgo. ¿Y cuál sería el porcentaje de estas personas que terminan con un cáncer después de tener el alto riesgo del papiloma humano? Bueno, lo que pasa es que hablar de porcentaje es muy variable, porque los porcentajes dependen mucho de la población que se esté estudiando. Okay. Gracias a Dios, el porcentaje de pacientes que terminan, que padecen de virus del papiloma humano de alto riesgo y terminan en un cáncer de cervix, por ejemplo, es muy escaso. Ustedes dirán, son muchas pacientes, pero lo que pasa es que son muchos infectados. Sí. Por eso es que vemos muchas pacientes, porque son demasiados infectados. Pero realmente el porcentaje de pacientes que terminan específicamente en un cáncer de cervix debido al virus del papiloma humano de alto riesgo es muy escaso, con relación a la cantidad de infectados. Sí, doctor, usted mencionaba hace un momento con relación a la transmisión del virus por lo que es la actividad sexual. Sin embargo, es bueno también aclarar que no necesariamente hay que consumar el acto sexual para contagiarse el virus. Queremos que nos oriente en ese sentido en cuáles casos
podría transmitirse el virus sin tener una actividad sexual. Bueno, verdaderamente el virus se puede transmitir por vías, diríamos que no sexuales, pero lo que pasa es que para que se dé el paso de una célula a otra de este virus, es un virus muy noble. El virus en un objeto, por ejemplo, un objeto inanimado, como un objeto sexual, que lo use una persona que tenga el virus y después lo use otra persona, pues ahí el paso del virus de esa persona a la otra es tan bajo que no se considera de importancia. Entonces, porque este virus es tan noble que se necesita primero contacto piel con piel, tiene que haber una abrasión para que pase el virus de una célula a otra, y también tiene que haber un medio de transporte que en el caso de las relaciones sexuales pues está el sudor, está la eyaculación, está la lubricación, para que ese virus pase de esta célula, de la célula infectada a la célula sana. O sea, que el método de barrera no impediría que una persona se contagie con este virus, doctor. Bien, te refieres al uso de los condones. Sí. Fíjate, desde el 2009 que leímos un estudio que fue publicado en el New England Journal. Es un estudio de gran importancia, y para nosotros los ginecólogos oncólogos que conocemos este estudio, que se hizo en una universidad de Estados Unidos. El estudio, para decirlo de manera muy breve, ellos tomaron un grupo de pacientes, de parejas que utilizaban el preservativo o el condón, y un grupo de parejas que no lo utilizaban. Y la infección versus los que utilizaban el condón versus los que no lo utilizaban, variaba la protección con el uso del preservativo, varía más o menos un 35%. O sea, nosotros hoy en día no recomendamos el uso de preservativo o condón como método de protección contra la infección del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque la protección es muy baja, no llega ni siquiera al 50%. Sí, es importante mencionar, porque hemos hablado del cáncer del cuello uterino, pero también tenemos que mencionar aquí lo que es el cáncer de ano, el cáncer orofaríngeo, el cáncer de pene. O sea, son cánceres todos que están relacionados con el virus. Entonces, queremos que nuestros oyentes sepan esa parte también, que podría un paciente o una paciente desarrollar un cáncer de ano o un cáncer a nivel orofaríngeo, que fue cuando mencioné ahorita, le hice la pregunta al doctor, en esas parejas que probablemente no consuman el acto sexual. Sin embargo, en un contacto boca, genitales, pues sí podría haber un contagio, y es una de las causas mayores del cáncer orofaríngeo. Incluso estuve leyendo un paper que salió hace unos meses, que comparándolo con el consumo de alcohol y el cigarrillo, este tipo de cáncer por el papiloma está en aumento en Estados Unidos, debido a esa relación que muchas veces la población no tiene el conocimiento, no está concientizado en que en un contacto de este tipo no hay una transmisión sexual, pero sí ocurre. O sea, la pareja que piensa, no, porque si no hay una penetración no es así. En una relación boca, genitales, se puede transmitir el virus, y es una de las causas de cáncer del cuello, de orofaringe. Este tema a mí me encanta, y le agradezco mucho al doctor Urbáez por aceptar nuestra invitación, porque reitero, nosotros vemos a pacientes en conjunto con el ginecólogo, porque muchos de los hombres pudieran tener algún tipo de promiscuidad. No estoy acusando a nadie, pero eso en nuestra cultura no es infrecuente. Sin embargo, muchas veces nos llegan, doctor Pablo, a pacientes a nuestro consultorio diciéndonos: es que yo no puedo tener este virus porque siempre que he estado fuera del matrimonio lo he hecho a través de preservativos. Sin embargo, hay unas lesiones muy puntuales que nosotros identificamos en la base del pene, que no hay otra forma, y esas son verrugas que a veces son pulgares, a veces son condilomatosas, pero entonces nosotros vemos con relativa frecuencia estos pacientes que utilizan este tipo de método de barrera para prevenir y no pueden prevenir. Pero el doctor Miguel acaba de dar unos datos interesantísimos con relación a eso, cuando se hizo una comparación del estudio que él mencionó, de hombres que usaban preservativo pensando en que se estaban protegiendo, y de hombres que no lo usaban, y la diferencia en el índice de transmisión del virus era de un 35%. O sea, que independientemente de que el hombre use el preservativo,
podría contagiarse, claro, con el virus. No, y el virus es un virus mucotrópico, es decir, habita típicamente en la mucosa, en la boca, en el tejido rosado de los genitales, en el cuello uterino, donde hay mucosa es más propenso, pero también puede ocurrir en ciertas partes de la piel de los genitales, hay que mencionar.